Newey da apuntes a Aston Martin sobre el AMR 25 y pronto aparecerá en pista. Adrian Newey reveló que ya está dando apuntes sobre cómo mejorar el Aston Martin de 2025 sin perder el foco principal de la temporada 2026 de F1. Aunque siempre estuvo claro que la llegada de Adrian Newey a Aston Martin era con vistas al nuevo reglamento que la F1 estrenará en 2026, muchos se preguntaban si no podía el genio poner un poco en orden el desaliñado proyecto actual, que ha dejado al equipo en la séptima plaza tras las 6 primeras carreras. Y en su primera entrevista en la web de Aston Martin, el propio Newey respondió que ya está aportando. Cuando le preguntaron si estaba implicado con el AMR 25, contestó: Lawrence, lógicamente, quiere que nos vaya lo mejor posible en 2025, así que hay un pequeño equipo trabajando aún en el coche de este año desde el punto de vista aerodinámico. He tenido algunas conversaciones a la hora del almuerzo con ese pequeño grupo, hablando del coche y de lo que podemos hacer con él. Las charlas y consejos de Newey no se centran en ese reducido grupo de ingenieros que trabajan en el AMR 25, sino también de los encargados de pilotarlo, Fernando Alonso y Lance Stroll. También he hablado bastante con Lance y Fernando, recabando su opinión sobre los puntos fuertes y débiles del coche actual, la correlación entre el monoplaza real y el simulador con el piloto, y demás. Los pilotos son una parte esencial del proceso de feedback sobre cómo modificar la organización técnica y la forma de trabajar. Para un personaje como Newey, que lleva décadas en la categoría, los procedimientos han ido cambiando mucho, y ante la pregunta de cómo de difícil es ahora traducir lo que dicen los pilotos en desarrollo técnico para el coche, admitió: es un proceso que ha cambiado muchísimo con los años. Para mí, el gran cambio desde que empecé hasta ahora es la llegada de los registradores de datos. Ahora es más fácil ver cómo lo que dice el piloto se refleja en los datos. Al mismo tiempo, los pilotos son criaturas intuitivas. Modifican su estilo de conducción para compensar déficits de comportamiento del coche, y comentan cómo responde el coche a ese estilo modificado, tal vez sin darse cuenta de que han cambiado lo que hacen. Así que no se puede depender solo de los datos, también hay que meterse en su cabeza. Sin embargo, la tarea principal que se le ha encomendado a Newey es la de liderar el asalto a las reglas 2026, razón por la cual aún no ha estado presente en ningún circuito. Los plazos que tenemos en la F1 moderna parecen ser mucho más adelantados que hace 20 años, y hay mucho por delante para el coche de 2026, que es donde he centrado mi atención, así que no he estado en el circuito. Pero eso acabará, y muy pronto podremos verle de verde a Aston Martin en pista. Planeo estar en Mónaco, con mi cuaderno. Pasamos a la siguiente noticia. Newey explica todo. El Aston Martin de 2026, Alonso, su cuaderno. Habla del reglamento, su forma de trabajar. Adrian Newey concedió su primera entrevista a la web de Aston Martin F1, su equipo de Fórmula 1 desde hace 2 meses. En ella, el gurú técnico habló de todo respecto al conjunto de Fernando Alonso. Ser socio técnico director. Cuando conversaba con Lawrence Stroll, presidente ejecutivo, sobre el futuro, me sugirió ser socio técnico director. Lawrence ha tenido la amabilidad de confiar en mí para ser su socio, desarrollando el aspecto técnico del equipo, impulsando nuestras habilidades técnicas y mejorando nuestra destreza en ingeniería. Como ha visto Aston Martin. Cuando te unes a un equipo nuevo, siempre es difícil saber cómo será la experiencia. Cada vez que me he unido a un equipo nuevo, cada uno ha sido muy diferente. Lo primero que puedo decir del equipo es que todos han sido muy acogedores, lo cual es genial. No siempre ha sido así cuando he empezado en un equipo nuevo. Este es un equipo que ha crecido mucho en plantilla en muy poco tiempo. Contamos con excelentes instalaciones, la gente está entusiasmada, y nuestro trabajo es conectar y que todo funcione a la perfección. Trabajo con personas. Tener una mentalidad ganadora siempre es difícil. Si se trata de un equipo que no ha tenido mucho éxito a lo largo de los años, entonces no ganar se convierte en la norma. Es importante generar la confianza en que tenemos las capacidades colectivas para triunfar. Todo esto forma parte de intentar impulsar las cosas. Ahora bien, no soy un animador, ni un entrenador de fútbol americano que se pone de pie al frente de una sala y da un discurso entusiasta. Se trata de trabajar con todos y desarrollarnos juntos. Predicar con el ejemplo. Supongo que trabajo de 2 maneras. Una es pensar en el problema de qué debemos hacer para que los coches vayan más rápido, revisando el reglamento, hablando con los pilotos, intentando obtener la información y luego proponiendo soluciones desde cero. La otra opción, de la que hablamos aquí, es trabajar con el personal de los departamentos de ingeniería, analizar su trabajo, debatir sus ideas e intentar impulsarnos. Planeo ir a Mónaco, con mi cuaderno. Adrian Newey.
Las instalaciones de Aston Martin. La visión de Lawrence ha creado unas instalaciones magníficas, las mejores de la F1, pero es importante que ahora optimicemos su uso. De nuevo, este es un deporte de personas. Mi anterior equipo tenía uno de los peores túneles de viento de la F1 y opera desde una serie de edificios sin nada destacable en un polígono industrial, pero logró que todos trabajaran juntos y formó un gran equipo. Contamos con mucha gente con talento, y también con algunas áreas que necesitan reforzarse con mayor número, y necesitamos que todos trabajen mejor juntos, utilizando estas herramientas y desarrollando nuestras habilidades. Relación con Andy Covell. Conozco a Andy desde hace mucho tiempo, desde mi época en McLaren, cuando estaba en Mercedes y Performance Engines. Le tengo un gran respeto, y su trayectoria habla por sí sola. Creo que nuestros roles aquí son algo diferentes. Andy se centra en la empresa en su conjunto y en cómo todo encaja. Yo me concentro más en la ingeniería, pero, dicho esto, hay mucha coincidencia. Yo le aporto ideas y él me las aporta a mí, así que hay una gran sinergia. El reglamento de 2026. Mi opinión sobre el reglamento de 2026 es similar a la que tenía sobre el gran cambio de reglamento para 2022. Al principio pensaba que el reglamento era tan prescriptivo que no quedaba mucho, para un diseñador. Pero luego empiezas a profundizar en los detalles y te das cuenta de que hay más flexibilidad para la innovación y enfoques diferentes de lo que parece a primera vista. Vimos eso a principios de 2022, con equipos tomando rumbos muy diferentes. Ahora, por supuesto, 4 temporadas después, han convergido en gran medida, pero inicialmente no era así. La variación entre equipos es genial. Es un poco aburrido si los coches parecen idénticos y la única forma de distinguirlos es por la decoración. Creo que hay una alta probabilidad de que en 2026 veamos algo similar a 2022. Hay suficiente flexibilidad en el reglamento, y estoy seguro de que se encontrarán soluciones diferentes. Algunas de estas se irán eliminando durante los primeros 2 o 3 años a medida que los equipos comiencen a converger. Otro aspecto es que, por primera vez que recuerdo, las regulaciones de chasis y de unidad de potencia están cambiando al mismo tiempo. Esto es interesante y un poco inquietante. Tanto las nuevas reglas aerodinámicas como las de unidad de potencia presentan oportunidades. Espero ver una gama de soluciones aerodinámicas, y para empezar, podría haber variaciones en el rendimiento de la unidad de potencia en toda la parrilla, como ocurrió con la entrada en vigor de la normativa híbrida en 2014. Honda. El año que viene marca el inicio de nuestra colaboración oficial con Honda. Tengo mucha confianza en Honda y un enorme respeto por ellos, ya que he trabajado con ellos anteriormente. Se tomaron un año de descanso de la F1 y, en cierta medida, están intentando recuperar el terreno perdido, pero son un gran grupo de ingenieros y una empresa muy centrada en la ingeniería. El primer Aston Martin suyo. Me imagino que será verde. Vías de desarrollo del coche de 2026. Estamos explorando varias vías. Si son diferentes a otras y si serán mejores que otras, no tenemos ni idea. Eso forma parte de la intriga de la F1, especialmente cuando se producen estos grandes cambios de normativa. Siempre es difícil cuando se produce un cambio de normativa tan importante como este, y todos los equipos tienen recursos limitados, debido al límite presupuestario y simplemente a la cantidad de personal. El equipo, en cierta medida, define el enfoque. Un área de nuestro equipo que necesita crecer es el departamento de aerodinámica. Pero a corto plazo, eso significa que tenemos que decidir qué direcciones serán las más fructíferas y concentrar nuestros recursos en ellas. Por supuesto, al hacerlo, siempre existe el riesgo de que se nos escape alguna opción. A menudo, hay que recorrer un largo camino en una rama determinada antes de saber si será fructífera o no. A veces, una rama puede no parecer muy prometedora al principio, porque es muy nueva y está poco desarrollada, pero en realidad da más frutos al final. Corregir a otros. Nunca me gusta decirle a un compañero ingeniero que no debería dedicarse a algo, pero dado el poco tiempo disponible, en este caso, tengo que hacerlo. Participar en el coche de 2025. Es comprensible que Lawrence quiera que lo hagamos lo mejor posible en 2025, así que hay un pequeño equipo que sigue trabajando en el coche de este año desde el punto de vista aerodinámico. He tenido algunas conversaciones durante el almuerzo con ese pequeño grupo, hablando del coche y de lo que podemos hacer al respecto. Hablar con Alonso y Stroll. También he hablado extensamente con Lance y Fernando, para conocer sus opiniones sobre las fortalezas y debilidades del coche actual, la correlación entre el coche actual y el simulador de pilotos en el circuito, etc.
Los pilotos son una parte esencial del ciclo de retroalimentación sobre cómo se modifica la organización de ingeniería y la forma de abordar las tareas.